Arrancamos hoy con una buena noticia y en efecto es que hoy se levantó la contingencia ambiental después de que en las últimas semanas alcanzamos récords históricos de permanencia de esta medida extraordinaria. Pero el problema es que en el fondo hay un debate sobre si son suficientes o no las medidas que se están implementando para combatir la polución en la Ciudad de México. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, en el que un programa en el que cualquiera puede discutir siempre y cuando ponga a debate sus ideas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La Ciudad de México y área metropolitana vivieron las últimas 2 semanas la contingencia ambiental más prolongada desde la década de los 90 del siglo pasado, aunque las autoridades sostienen que los índices de contaminantes ni de lejos pueden compararse con los de aquella época. Hoy finalmente la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, aunque puede regresar los próximos días según las condiciones climatológicas y las altas presiones para la dispersión de contaminantes. La política contra la contaminación genera polémica, pues el gobierno afirma que no es necesario aumentar ni endurecer las medidas, mientras que entre expertos y la academia aseguran que son insuficientes y además que la CAME carece de capacidad sancionadora para evitar el incumplimiento de ellas. La autoridad recuerda que en las contingencias de los 90 la contaminación se dispersaba por arriba de los 400 puntos y que el año pasado en varios días se superaron las 200 unidades, mientras que en la actual no han llegado ni a 180 IMECAS. Los críticos reclaman falta de coordinación entre niveles de gobierno para aplicar las medidas que, en opinión de expertos, solo ayudan a evitar el empeoramiento de los niveles de contaminación al día siguiente. Consideran que se debe aplicar medidas a mediano y a largo plazo para contrarrestar las emisiones de contaminantes que tienen repercusiones de salud pública. Posiciones. 1. No hace falta endurecer medidas en contra de las contingencias ambientales, afirmó el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano. 2. La Secretaría de Salud ha implementado más de 200 unidades centinales para monitorear cualquier padecimiento sobre la salud y en caso de llegar a una situación anormal se anunciarían medidas adicionales. 3. Los directores del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Geografía, Telma Castro Romero y Manuel Sares Lastra, respectivamente, detallaron que las condiciones climáticas cálidas favorecen que los contaminantes no se dispersen. Indicaron que se trata de un problema regional y no de un estado o un municipio en particular. Por ello, llamó a realizar, entre otras acciones, ajustes legislativos a fin de que se pueda sancionar a quienes no cumplen con el cuidado ambiental en este sentido. 4. Telma Castro aseveró que es necesario que los 3 niveles de gobierno lleguen a acuerdos para delinear las acciones a seguir. Se prevía que esta onda de calor viniera y se prevé que se pueda dar año con año. Por ello, debe haber voluntad política de los 3 niveles de gobierno para generar soluciones. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y como le decía, hoy una buena noticia. Hoy no hubo contingencia, pero el problema persiste. Para muchos el que no haya y las medidas, como por ejemplo el doble no circula, es para evitar que sigan generándose los altos índices o por lo menos para que al día siguiente bajen y entonces puedan quitarse, pero no se resuelve, no le entramos al problema de fondo y en el fondo el problema es una discusión sobre si las medidas que hay son suficientes, que no es necesario, como por ejemplo dice el gobierno, aumentar o profundizarlas o hacerlas o endurecer las medidas, mientras que para otros hay distintos puntos de vista que hablan de que sí, de que sería necesario encontrar otras maneras de entrar para resolver la problemática con asuntos mucho más de largo plazo. Pero me da mucho gusto que para entrarle este tema que es crucial para la salud, para la vida y que está en la preocupación de usted y de todos los que vivimos en esta metrópoli. Por supuesto, me da mucho gusto que esté con nosotros Marta Delgado. Marta, ¿cómo estás? Un placer, de verdad, que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir. Marta Delgado, una larguísima trayectoria en el medio ambiente, fue secretaria del medio ambiente del entonces Distrito Federal. Fuiste secretaria de una ciudad que no existe. Pues no, en todos los sentidos. Ya desapareció. Es otra cosa totalmente. Oliver Flores, mi compañero, coordinador de la sección de Metrópoli acá en Excelsior. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar por acá.
formando parte de la sección comunidad del periódico Excelsior, por supuesto es de interés crucial, creo que para todos, el tema de la contaminación, ¿no? Sin duda. Si quieres arranco contigo, y lo primero, Marta, pues decirte, ya salió el gobierno, y el gobierno salió hace un par de días diciendo, a través del secretario de Medio Ambiente, Paquiano, diciendo, no se necesita que haya un endurecimiento de las medidas, hay que llevárnoslas un poco con las que hay. Y me imagino que se refería también, ahorita nos va a explicar Oliver, nos va a recordar cuáles eran esas 20 medidas que se generaron en 2016, cuando los índices saltaron después de pues casi una década, o más de una década que no teníamos digamos, por lo menos no teníamos en el foco de la atención la problemática de las contingencias como sucedió desde los 90. Mira, yo creo que lo que ha ocurrido es que no se entiende lo que los gobiernos quieren hacer para mejorar la calidad del aire. Por un lado está este mensaje del que hablas, en el que nos dicen que no se necesitan más medidas, que no estamos tan mal, etc. Exacto. Y por otro lado, pues sí, queremos reducir, por ejemplo, los niveles de detonación de las contingencias atmosféricas, pues yo supongo que para generar conciencia, para volver a poner en la agenda los temas. Entonces, los mensajes se contradicen permanentemente y las decisiones se toman en las coyunturas, durante la crisis. Eso no se debe hacer porque se toman decisiones pues que no tienen pues ninguna coherencia. A bote pronto, reactivas. Sí, muy guiados así por la coyuntura. Pienso que eso no pasaba hace mucho. El tema de calidad del aire fue uno de los pocos temas del país en el que se planeaba con tiempo, programas de 10 años, se planeaba metropolitano, fuera quien fuera el partido que estuviera gobernando. Digo, a todos nos tocó lidiar con autoridades de otros partidos en la presidencia y en el gobierno del Estado de México, a todos los últimos 3, 4 gobiernos de la Ciudad de México. Incluso las delegaciones. Exacto. Entonces, esta coordinación metropolitana, programas de largo plazo y decisiones científicas para combatir la contaminación atmosférica no han estado tan presentes en los gobiernos actuales. Me refiero a todos los órdenes de gobierno, no solamente a uno. Sí, porque además hay concurrencia, ¿no? Es un asunto que no está aislado, sino que le entran todos. Mensajes contradictorios, medidas que se anunciaron, porque luego dicen, no estamos tan mal. En efecto, ya salió también la autoridad a decir, a ver, no estamos llegando hoy en estas contingencias a los niveles que se alcanzaron en 2006. Por tanto, dicen, las medidas que se adoptaron en 2016 sí están funcionando. Ahora, aproximadamente están diciendo, se rebasaron los 200 puntos en 2016 y ahora ni en los peores momentos hemos llegado 180, me parece que es lo que estaban diciendo. ¿Cuáles eran esas medidas y qué se ha hecho? Tenía que 14 años, ¿no?, que no habíamos llegado a contingencias. El año pasado regresamos a ellas y justo en medio, como comenta Marta Delgado, en medio de la crisis es que anuncian una serie de medidas después de estar semanas, ¿no?, detonando contingencias, es que salen con medidas pues que parecieran de bote pronto, ¿no? Dicen, bueno, vamos a generar un cerco para reforestar, por ejemplo, la Sierra de Guadalupe, vamos a llevar inversión para que se renueve el parque vehicular del transporte público, y después de esas acciones ya no las vimos, ¿no? Ya no vimos que se pusieran en la práctica. Creo que ahorita deberíamos estar hablando de esas acciones que se anunciaron hace un año y no estar hablando de las nuevas contingencias, ¿no? Porque ya sabemos que en esta temporada de calor ya hasta la conocen como temporada de ozono, ¿no? Las autoridades medioambientales así la nombran y lo anuncian días previos como algo muy natural, ¿no? Bueno, ya viene la temporada de ozono, como decirle, viene la temporada de lluvias, que eso sí es algo que no podemos controlar, ¿no? Pero creo que el ozono sí se podría haber controlado. A mí me gustaría preguntarle como exsecretaria de Medio Ambiente, ¿cómo es que se había mantenido los niveles más bajos de ozono? O sea, ¿por dónde está? ¿Qué estamos haciendo mal ahora? Bueno, incluso agregando a tu pregunta, Oliver, el gobierno lo que está diciendo es que estamos teniendo realmente índices mucho más bajos de lo que había habido nunca. Dice, a ver, en los 90 superamos los 400 y a partir de ahí viene, digamos, una línea, una pendiente hacia abajo. 2016 sube, pero no pasa de los 200 y hoy estamos más o menos en un promedio de 180. ¿Cómo poder entender este
el electrocardiograma, especie de electrocardiograma. Aunque ya avisaron que probablemente lleguemos a los 200. Ya en esta temporada. Ha habido ya amenazas, sí. Miren, la gráfica no es así. Y además tú no puedes decir estamos mejor que hace 20 años. 20 años es mucho tiempo, son 2 décadas. No puedes compararnos con hace 20. La gráfica es de reducción permanente desde el 90 hasta el 2012. Es una gráfica en descenso con algunos piquitos que sí se pueden atribuir a fenómenos meteorológicos como el fenómeno del Niño. Incluso la contingencia actual tiene también sus orígenes en el fenómeno meteorológico. Digo, hemos todos sufrido los calores, no es ningún invento eso. Por ¿El Dios, calentamiento? ¿no? Sí, claro. El tema del calentamiento. Y que ha hecho calor y tenemos alta presión, un sistema de alta presión sobre la Ciudad de México. Esto es real. Pero esto ha ocurrido pues cíclicamente, no es una cosa nueva. Se va a agravar, que es un tema que tenemos que tener en cuenta. Los calores se van a agravar y en el futuro vamos a tener todavía más calor. Entonces, las políticas públicas pues tienen que hacerse cargo de eso, no darle una explicación. O sea, tienes que preverlo. Pues sí, ese es un tema. Los índices son así, fíjate, en el 91 tuvimos 8 días con buena calidad del aire en la Ciudad de México. En el año 2000 tuvimos 43 días. Con buena en calidad el año 2006 tuvimos 151 días. Y en el año 2012 tuvimos 248 días con buena calidad del aire. El mejor año que hemos tenido. Solamente los estoy hablando de ozono, que es por lo que tenemos hoy las contingencias. O sea, lo que estás diciendo directamente es que hay un deterioro a partir del actual gobierno. Pues, o sea, a partir de la llegada las actuales autoridades en general, no solo local. Porque aparte, sí cambiaron al mismo tiempo. Tuvimos ese desfortunio, ¿no? De que al mismo tiempo cambiaron esto México, DF, federal, y la verdad salieron con, para mi gusto, la bastante mala idea de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, donde metieron otros 3 estados cuya jerarquía en el tema de combate a la contaminación del aire no es la misma, y no hay una recuperación de la experiencia previa de que traía la CAM, que era la única Comisión Ambiental Metropolitana que funcionó los últimos 25 años de manera bastante bien, no diría yo perfecta. Pero funcionó bien y los resultados están ahí. Entonces, hay que compararnos no con hace 20 años, con la tendencia que traíamos, que era de reducción de cada año. Salía el gobierno de la ciudad cada año a decir, este año tuvimos mejores días, mejores. Días. Y los últimos 4 años no han sido así, no han llegado un solo año a tener 248 días con buena calidad del aire. La CAME, es cierto, Oliver, ha estado un poco en el ojo del huracán de las críticas. Por lo menos en el último año. ¿Qué está diciendo la CAME? Ahora, sí creo que la CAME ha estado en el ojo del huracán, pero también en cierto momento llegó a poner un poco de orden, porque creo que no había entendimiento entre la Ciudad de México y el Estado de México. Recordamos el año pasado, precisamente cuando se detonaron las contingencias, la Ciudad de México comenzó a decir, lo que pasa es que la contaminación viene del Estado de México. Así es. Es la industria, son los vehículos de allá, el viento lo trae y se estaciona aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y lo que pasó enseguida fue que el Estado de México dijo, sí, pues entonces la basura de la Ciudad de México no la vamos a recibir nosotros. Y entonces empezaron un pleito entre 2 entidades, que después tuvo que venir la autoridad federal y ya directamente la Semarnat, ¿no?, a tomar el asunto por su cuenta, y fue cuando vino todo la modificación de la norma para la verificación, que todavía sigue siendo emergente, la duplicaron un semestre más. Es la que el endurecimiento de las contingencias. El endurecimiento de las contingencias. Entonces digo, tal vez no ha hecho lo necesario, pero en cierto momento vino a poner un orden, me parece. Estamos hablando de la contingencia. Hoy un buen día, hoy no hubo y además hoy llovió, con lo cual augura que quizá mañana tampoco haya. Estamos hablando de qué es lo que ha pasado con las contingencias y con las políticas públicas para reducir o no, para ser efectivos o no sobre este asunto. Y estamos recordando justamente, estamos entrando al debate antes de irnos a corte con la CAME, la Comisión Metropolitana. Y me quedé contigo, Marta, tú querías reaccionar. Y es que en efecto, hace un año los actores principales del tema de la contingencia fueron, por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, lo que no se había visto en años anteriores, porque estaba, digamos que la voz cantante la llevaba el gobierno de la ciudad, y por otro lado, hoy el referente no es tanto el gobierno de la ciudad en el asunto de contingencia, sino la propia Comisión Metropolitana.
y creo que a esto habría que sumarle pues, una discusión que hoy está sobre la mesa, todo el mundo está, cuando tratan de buscar alternativas, es si la CAME además debe de tener capacidad de sanción. Es decir, incluso, pues no sé dónde quedaría Semarnat o el gobierno de la ciudad. No, bueno, eso pasa también, digo, cuando no sabes qué hacer, la lluvia de ocurrencias... Cuando no sabes qué hacer, pides sanción. Generosa, Está ¿no? bien. Que tenga dientes, por Dios, o sea... Ajá. La CAM nunca tuvo dientes 25 años y funcionó, no se trata de ver quién sanciona, es una mentalidad persecutoria de la autoridad que no es realmente el problema de lo que está ocurriendo actualmente. En efecto, como dices, la política de gestión de la calidad del aire estuvo casi siempre como que el liderazgo lo llevó el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque se generaron capacidades institucionales y científicas dentro de la Secretaría del Medio Ambiente. El staff tenía 12 años de antigüedad hasta el 2012, trabajó seguidos 12 años. Que había carrera, había gente ahí, claro. Mucho. Además, por ejemplo, la comisión logró que con el centavo de gasolina que tenía el fideicomiso 1490 se financiara toda la red de monitoreo. Y en esa época también se logró que toda la red la manejara el gobierno de la ciudad. Inclusive las estaciones de monitoreo que están en otras entidades, como el Estado de México e Hidalgo, las monitorea, las maneja, las opera el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, siempre llevó el liderazgo y casi lo que pues, toda esa expertise le dieron a la Ciudad de México una jerarquía en las materias de política pública. En mi época, que no fue la única de éxitos, porque veníamos con muy buenos resultados de sexenios anteriores. Claudia Sheinbaum, ¿no? Había estado también logró teniendo buenos reducir, resultados. O sea, esto se mide así, o sea, ¿cuánto redujiste la contaminación por ozono en la ciudad en el periodo? 6 años es un periodo suficiente para tener un impacto. Claro. Y la Ciudad de México creo que sí ha perdido ese liderazgo y que además creo que se pierde a partir de hecho de que se crea esta comisión, porque se meten otras entidades. Si tú ves, pues es casi una mayoría priista en la CAME, cosa que no existía, a lo mejor eran tripartita, pero no... O sea, no deja de estar politizado un órgano que tendría que ser absolutamente politizado. Totalmente y realmente técnico. hoy por hoy no veo, ojalá que cambien, no que le den una sanción, por Dios, o sea, te vengan a sancionar un organismo externo a tu territorio local, no es una cosa, la verdad, que deberíamos de promover, no lo creo que debería ser eso, no es el problema. Están sancionando bien el gobierno de la ciudad, el Estado de México no está sancionando bien, pero esa institución es la que debe de empezar a sancionar bien. ¿Quién vigila el Estado de México? Que aparte, pues, están callados, no dicen nada, todo sale nada más el gobierno de la ciudad a defender, ¿no? A ver, informativamente, Oliver, ¿tú compartes esa sensación cuando se trata de asuntos de medio ambiente de la ciudad? El peso informativo, ¿tú sientes que lo sigue llevando el gobierno de la ciudad o lo está llevando la CAME o Semarnat? ¿Dónde sientes tú, desde tu cobertura en comunidad? Creo que a partir del año pasado, que comenzaron las contingencias y a partir del año pasado que comenzó una cobertura mucho más fuerte en este sentido de contaminación, solo de ozono, ¿no? Porque también estamos hablando de otros contaminantes que no estamos revisando, que son más peligrosos incluso, ¿no? PM10, etcétera, PM5. Pero, por ejemplo, me parece, lo comentaba hace un momento, sí hubo un cambio, sí hubo un giro a partir de este pleito entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, que tuvo que entrar la Semarnat, ¿no? Dio un manotazo en la mesa y bueno, pues a ver, vamos a poner orden y vamos a tomar estas líneas y estas medidas. Y me parece que a partir de ahí sí ha llevado pues la voz cantante la Semarnat, ¿no? La Semarnat o la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ¿no? En mucho menor medida la Ciudad de México, generalmente pues sí lo atribuyen más a cuestiones climatológicas, ¿no? Por ejemplo. Sí, las altas presiones. Y por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México ha argumentado que se está utilizando como una arma política, ¿no? Precisamente un poco tratando de agarrar este argumento de decir, bueno, pues en la CAME la mayoría es priista, están atacando a la ciudad con la contaminación y lo están utilizando como arma, ¿no? Por ahí lo ha agarrado también el gobierno de la Ciudad de México. Altas presiones, pero a ver, quiero hablar contigo justo de las altas presiones, pero políticas. ¿Por qué Marta Delgado sientes que ha habido, digamos, esa transferencia o esa o debilitamiento de la voz cantante que llegaba al gobierno de la ciudad? Siento que se voltearon un poco las cosas. Mira,
digo, con toda apertura y con tu auditorio, un respeto también a su inteligencia y a la información, ¿no?, que se da. Los sexenios anteriores eran de enorme confrontación política, o sea, mi jefe de gobierno ni saludaba al presidente. Sí, claro. ¿No? Época así no saludaba al presidente. De ruptura después de las elecciones. Y el Estado de México, pues el presidente era Peña Nieto, no era un Estado afín, nada. Sin embargo, los mandos de abajo nos coordinamos espléndidamente. Tú invitas aquí al secretario del Medio Ambiente Federal o al local, que tuvieron varios durante los 6 años, y te pueden decir, nos coordinamos de maravilla, lanzamos 8 medidas para combatir la contaminación atmosférica en el 2008, que incluyeron el no circular los sábados, una verificación especial. O sea, hicimos muchas cosas juntos con el Estado de México. Más era la coordinación entre el Estado de México y la venia de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Pienso que ahora es al revés, ¿no? El jefe de gobierno y el presidente se abrazan en las mesas de políticas, pero eso no se traduce en una buena coordinación de la política pública. Abajo, ¿no? a nivel operativo. A nivel operativo la coordinación es bastante mala. De hecho, compartir bases de datos, cuántos vehículos verificados en cada entidad hay, eso creo que se ha dejado de hacer. El ProAire, que era el programa de largo plazo, con esto de que la CAME es megalopolitana y tiene otras entidades y el ProAire pues es regional, pues ya no dan informes anuales de lo que está pasando con las metas que se tienen que cumplir. Se ha relajado esa coordinación, no la veo tan eficiente como la teníamos. Pero a ver, sí me llama la atención, y ese es quizá otro de las deficiencias, y es, a ver, programas como ProAire, o el resultado de las 20 medidas anunciadas en 2016, ha vuelto a salir el gobierno, cualquiera de sus niveles, a informar sobre estas, qué se ha avanzado sobre el cerco verde, bueno, simplemente renovación del transporte público. ¿Tienes algo? Digo, que respondan estrictamente a este anuncio que dieron, no. O sea, ha habido renovaciones del parque vehicular, de algunas rutas en la Ciudad de México, sí, pero no necesariamente responden a este anuncio, porque se hablaba incluso de dinero federal, ¿no?, que llegaría a la Ciudad de México para renovar este parque. Reforestación en la Sierra de Guadalupe, pues no la hemos visto, por supuesto que para nada. ¿No ha sido por la Sierra de Guadalupe? Sí, claro que sí. ¿Y nada? Sigue igual, ¿no? O sea, sigue pelona. Ahora, yo no sé ya siquiera, hablaban de este periodo de 20 años, yo no sé ya siquiera si estén funcionando de manera adecuada o sean suficientes las estaciones que tenemos para medir el aire actualmente, ¿no? Había, por ejemplo, una iniciativa de colocar en vehículos de estos como taxis, medir para estar circulando y estar midiendo de manera aleatoria, por ejemplo, la contaminación. Yo no sé si siga funcionando a 20 años las estaciones, ¿no? A 20 años dicen que ha mejorado la calidad del aire, pero también han mejorado las gasolinas, por ejemplo. Entonces creo que tendríamos que estar mucho mejor. Pero también se ha triplicado el parque vehicular, ¿sí? Las distancias que recorren los vehículos son más largas. Y el tiempo en tránsito y el tráfico es mayor. Entonces, digo, de que han funcionado algunas cosas, no tengan duda. Y de que el no circula ha funcionado también, digo, uno oye, no ha funcionado, no, por supuesto. Si lo quitas es caótico. De hecho, ya se quitó, el año pasado se quitó. En efecto, uno de los programas que ya se han vuelto casi parte de nuestra vida cotidiana es el No Circula. Sobre eso también hay debates, hay discusiones, hay unos que dicen no sirve para nada porque miren cómo siguen existiendo las contingencias, pero también hay quien los defiende como la única o de las medidas más importantes que hasta ahora han logrado mantener el control de las emisiones. Estamos hablando con Oliver Flores, mi compañero coordinador de la sección de Comunidad Excelsior, y con Marta Delgado, exsecretaria de Medio Ambiente. Me había quedado contigo, Marta, y a ver, yo sé que tú defiendes el no circula, pero trae una historia complicada en los últimos 2 años en la ciudad. Recordemos, como lo hacíamos en el intermedio, las medidas que trató de lanzar el gobierno de la ciudad, de las que luego se retractó, y en efecto estos fueron los prolegómenos de la crisis ambiental de 2016. Mira, el no circula es un tema complejo, sí hay mucho que ver con si funciona o no. Era muy difícil saber si no funciona. Si no lo quitas, ¿cómo le haces para saber si hay... Era especulación, Mike. No, hay modelos que se hacen, etcétera, ¿no? Okay. Sin embargo, por cuestiones, yo creo que sí, políticas y decisiones malas, como la que se tomó en 2014 de generalizar el no circular los holograma 2 todos los sábados, porque antes venía siendo un solo sábado al mes. Al mes. ¿Para qué? Para dividir
todo el parque vehicular en 25% no circula cada día. Claro. Pero entonces entran con una medida que la verdad no me la explico para qué fue, de que todos los vehículos con holograma 2 no circularían todos los sábados. Es decir, el 100% del parque viejo no circulará un solo día a la semana. Eso no ocurre en ningún otro día de la semana. Eso tuvo efectos políticos fuertes, porque la gente, bueno, te aguanta un sábado, claro, pero no te aguanta 2 ni 4, ¿no? Claro. Y a la hora de que el PAN empieza a incentivar que la gente se ampare, la Suprema Corte le recomienda a los jueces que pues mejor den los hologramas, sí amparen a la gente para que le den el holograma dependiendo no de su vehículo, año, modelo, sino de sus emisiones. Pero todos sabemos que la corrupción que persiste en los verificentros es muy grande. Entonces, el gobierno de la ciudad decide, y después la CAME se suma a eso, que le van a hacer caso a una sentencia de la Suprema Corte que no le compete al Ejecutivo, sino a los jueces, y quitan pues esa medida de darle a los coches anteriores a 2008 el holograma 2 directo. Entonces, en el último semestre de 2015, se le otorga el holograma 0 a más de 1,5 millones de vehículos. O sea que lejos de reducir, como era la pretensión original, se te aumentó. Y se reducía todos los sábados. Circulación. Y después aumentó todos los días. Pues imagínate, si todos los coches circulan, a la hora de que tienes una elevación de la contaminación y dices, mañana no circulan todos los que tienen holograma 2, pues nadie, porque nadie tiene ya holograma 2. Por eso tampoco funcionó la precontingencia de marzo de 2010. Que terminaron ¿A eso lo atribuirías tú? Terminaron quitando las precontingencias. ¿Pero la crisis la atribuirías a la de 2016 a eso? A que se... ¿O tienes alguna otra explicación, alguna otra causa que te lleve a pensar por qué se te fueron para arriba? No, parece que sí tenían como muy estudiado el número, el parque que rebasaba el límite, y tanto es así que generaron la norma emergente de verificación en la que se contempla el sistema OBD, que todos los vehículos deben tener un OBD para que puedan aspirar a un holograma 0, y coinciden en números con el número de vehículos que habían sacado de circulación. Y entonces consiguen tener al límite nuevamente la contaminación del ozono. Pero bien lo dice, o sea, ahora dicen, no, es que ahora 1,900,000 vehículos ya no circulan diario. Pues sí, pero antes eran los que no circulaban, o sea, no hay ningún aporte, se regresó a la situación anterior, nada más al status quo. Se tapó el hoyo que se había hecho, ¿no? Y a ver, regresas a la situación anterior, pero además con agravantes. Una, tú lo decías, hay un fenómeno de calentamiento, y las medidas propuestas, aparte del no circula, o las más coyunturales, tienen que ver pues con asuntos de mucho más largo plazo. Entonces, no me queda claro dónde está la cuadratura de esto, porque las medidas sí, de cambio profundo, son largo plazo. Y las coyunturales pues te ayudan más bien a la contención. Mira, el no circula evidentemente es una medida que sirve, que si lo quitas se va a deteriorar más la calidad del aire, pero también es una medida agotada. Ya las grandes cosas de quitarle el plomo a la gasolina y el azúcar, todo eso ya pasó. Ahora necesitamos hacer una serie, las chiquitas que te van a aportar pequeños puntos, pero todas juntas son una serie de 20, 25 medidas. Ya no hay una sola que te reduzca. Ya seguirle moviendo al no circula, la verdad, eso ya no, quitarlo, no te va a dar. Moverle como le movieron, la verdad, digo, es un lío, es un caos, no está bien. Ahorita son pequeñas cosas, medidas que la verdad ya se han platicado mucho. El Centro Mario Molina, los expertos de instituciones no gubernamentales, se han dicho que hay muchas cosas que hacer. Y también pensar en cuestiones no convencionales, en estructuración de horarios, en trabajo, todas esas cosas. Son pequeñas medidas que conjuntamente se pueden pues tener beneficios ya. Oye, pero medidas que poco estamos escuchando, por ejemplo, en el Estado de México. No sé si hayas leído alguna, o en las plataformas de los partidos, Delfina, del Mazo, Juan Cepeda, ¿qué están diciendo sobre eso? Y nada, y les voy a decir una cosa, diario, la zona noreste es la que está más contaminada, que estamos hablando de Jalostoc, que es Estado de México. No alcanza nivel de contingencias, pero diario rebasa los 100 puntos de ozono, y en algunos momentos también de PM10, a veces se conjugan incluso, y eso está en el Estado de México. Pues a ratos parece que hay una doble moral con la contingencia, ¿no? No, existe, y sobre todo la verdad, en el Estado de México sí es un tema de bajísima jerarquía
de política pública, o sea, inversión. Prioridades en la del 20. No, bueno, ahí 17. no, digo, ni en el transporte, ni por ningún lado, ¿no? El ordenamiento territorial y el transporte. Y sí necesita haber mucha coordinación en eso, porque pues nosotros recibimos empleados de allá, o sea, tiene que ser realmente muy coordinado. cercana. Ahorita también un efecto negativo que tenemos de otras políticas públicas que le están pegando a esta es, por ejemplo, el emplacamiento de vehículos de la Ciudad de México en otras entidades para evadir multas, fotomultas, verificaciones, Estado de México y Morelos. Tenencias, Morelos. Eso es terrible, porque ya no tenemos, o sea, si tú ves los datos crudos, dices, no, pues está padre, se ha reducido el parque vehicular, ¿no? En la Ciudad de México, cosa que no es real. Se han reducido las placas del DF, que no las no de el tránsito todos. ni los Así vehículos. es. Muchas gracias, ya se me fue el tiempo, un placer haberte tenido, Marta Delgado, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oliver Flores, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.